Perfecto, entonces ya estamos con la sesión iniciada, grabando esta clase. Y te comentaba hace un momento que vamos a platicar un poco más de lleno el motivo por el que ahondamos en sistemas, ¿no? Concretamente en sistemas planos. Y la respuesta es, creo que es quizás algo general, pero da un tratamiento más fuerte a lo que va a ser las ecuaciones de enésimo orden en general. Es algo que no hemos tratado aún, que hasta el momento sabes resolver ecuaciones de primer orden, pero no de órdenes superiores, salvo la ecuación del oscilador armónico que vimos como un ejemplo del caso 2, ¿no? De sistemas en dos dimensiones. Entonces, recapitulo esta idea, teníamos este sistema y A es una matriz con coeficientes constantes, ¿sí? Una pregunta que puede surgirte bastante interesante es, ¿qué pasa si los elementos y jésimos de dicha matriz no solamente son números reales, sino también sean reales, pero en funciones? Es decir, que estas componentes literalmente sean entradas con esta dependencia de la variable independiente, ¿sí? De la variable t. Eso es lo que podría darse, ¿sí? Eso podría ser interesante y en este caso el problema se hace bastante complejo, se da bastante de qué hablar y podemos extender todo un curso para solamente atacar este tipo de casos, ¿sí? Em, y antes de generalizar este concepto en una materia que puede ser ecuaciones diferenciales 2 o ecuaciones diferenciales 3, voy a mapear la idea de lo que hicimos con el oscilador armónico. ¿Qué hicimos con la ecuación del oscilador armónico? Recuerda que la ecuación del oscilador armónico venía dada como una ecuación de segundo orden, con esta forma, y lo que hicimos fue mapearnos una ecuación de segundo orden a un problema de una ecuación, de dos ecuaciones, pero de primer orden. Entonces aquí tenemos solamente una ecuación diferencial de segundo orden. Y lo que hicimos fue mapearnos el problema a un sistema, pero este sistema no era cualquiera, era algo así como X, prima, que en este caso lo voy a llamar V, y que nos quedaba algo así. Entonces, ¿qué es esto? Esto acaba siendo dos ecuaciones, pero de primer orden. Entonces, hay un vínculo entre una ecuación de segundo orden con dos ecuaciones de primer orden, ¿sí? O sea, tienes como un costo-beneficio, no sé cómo enunciarlo, creo que es la mejor palabra o terminología. Tienes un problema de segundo orden, pero lo puedes mapear a dos ecuaciones de primer orden. ¿Qué ventajas tienes? Bueno, que el orden disminuye. Pasas de una ecuación de segundo a una ecuación de primero. La desventaja es que ahora en lugar de resolver una sola ecuación, tienes que resolver dos, ¿sí? Pero por la forma en la que hemos operado, hasta el momento nos es más cercano resolver un sistema, en este caso de dos dimensiones, que sean de primer orden, ¿sí? Podríamos tener ecuaciones o en sistemas de órdenes superiores y tener un pensamiento similar. Tal vez podrías tener una ecuación de enésimo orden, algo así como x a la x enésima derivada, más, no sé, tal vez vamos a llamarlo a n menos uno, algún coeficiente, por x a la n menos uno derivada. Estas son derivadas.
más algo de orden cero por x a la cero, y quizás este ahora sea un problema visto como una ecuación de eh, enésimo orden. Tienes una ecuación de enésimo orden. Y tal vez esto mismo lo puedas mapear a lo que vendría siendo como un sistema de ecuaciones donde tal vez tienes la variable, vamos a llamarla x1', x2', xn', y esto te va a dar una matriz, llamémosla A de momento, por x1, xn. ¿Cuál sería la ventaja aquí? Pues tal vez que tienes una ecuación en forma de sistemas de n ecuaciones diferenciales, pero todas de primer orden, ¿sí? Esto es lo que estamos vislumbrando con este ejemplo que vimos para el oscilador armónico, ¿no? Repito, cambias, eh, ¿cómo poder decir? Como sacrificas algo, pero ganas algo, ¿no? ¿Qué es lo que ganas? El orden. ¿Qué es lo que pierdes? Pues que ahora resuelves dos. Quizás podríamos tener la misma idea para una ecuación de enésimo orden, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué podemos sacar de provecho para una ecuación más concreta en pues sí, en dos dimensiones, que la vamos a llamar la ecuación de segundo orden lineal. Recuerda que la ecuación de primer orden lineal la podemos expresar como x' más p función de t por x igual a q, ¿sí? Esa fue con la ecuación básicamente con una de las que partimos al inicio del semestre, y esta era nuestra generalización de una ecuación diferencial de primer orden lineal, ¿sí? Aparece x' lineal en forma lineal y x en forma lineal, ¿sí? Es decir, recuerda que no hay argumentos que involucren esta función, o potencias, o fracciones, etcétera, etcétera, ¿no? Aparecen limpias estas variables. Bueno, la ecuación de segundo orden generalizada lineal sería así. Tendrías algo así como xb' más, si quieres aquí le podemos llamar una función a de t, más b función de t, por x' más c función de t por x igual a alguna función, llamémosla r o q, que te no importa la letra, ¿sí? Esta sería nuestra ecuación de segundo orden. Muy bien, ya recuperamos la conexión, creo que se me fue brevemente. Te estaba platicando la ecuación de segundo orden. Ups, ok, que ahí la escribí atrás, es esta. Y te comentaba que aquí, pues es una ecuación de segundo orden, lo notamos por la máxima derivada que aparece en nuestra igualdad. Vemos que es lineal, x' y xb' aparecen en forma lineal, y aquí las variables a, b y c y r son funciones arbitrarias. De preferencia vamos a pedir que sean continuas y diferenciables en algunos casos, pero al final de cuentas nosotros nos vamos a acotar a este problema pensando en que a, b, c y r en dado caso son constantes, ¿sí? Ya mencionar que sean funciones es un problema más avanzado. Lo podríamos estudiar, pero bueno, siguiendo la preferencia del grupo en general, vamos a resolver o acabar resolviendo ecuaciones que son más complicadas, pero con el uso de la computadora, ¿sí? Entonces, lo que te voy a explicar en esta clase y la siguiente quizás es cómo resolver cierto caso de esta ecuación diferencial de segundo orden lineal, este, con lo que ya también conocemos y que puedes resolver a mano, ¿sí? Entonces, repito, esta es nuestra ecuación diferencial de segundo orden lineal, es la forma más general en la que la puedo expresar. Entonces, esta es una ecuación diferencial ordinaria, lineal, de segundo orden. Y lo que nos va a venir a la mente es hacer o utilizar o emplear el truco que utilizamos o que empleamos
para resolver la ecuación del oscilador armónico. Es decir, vamos a tratar, perdón, de mapearnos la ecuación de segundo orden a un sistema, pero de primer orden. Eso es lo que vamos a buscar. ¿Con qué objetivo? Bueno, el objetivo es claro, es que tú ya sabes resolver ecuaciones de primer orden en sistemas, ¿sí? Entonces vamos a utilizar esa poderosa herramienta que has aprendido para darle la vuelta a una ecuación de segundo orden. Eso es lo que vamos a utilizar o lo que te voy a enseñar el día de hoy. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a plantear esta definición de una variable. Vamos a decir que x en principio sea nuestra variable x1 función de t y la derivada, o es decir, x', lo vamos a llamar x2, ¿sí? Entonces, x1 es x, x2 es la derivada, ¿sí? Esto, cuando resolvimos el oscilador armónico, lo identificamos como la velocidad, ¿sí? Pero pues ya en términos prácticos puede ser cualquier otra cosa, no tiene que ser una variable de la física, puede ser la variable que a ti te acomode, ¿sí? Lo importante en dado caso es que la variable sobre la que está resolviendo la ecuación la etiquetes como la variable x1 y su derivada respecto al término de la variable independiente sea la segunda función, ¿sí? Entonces ya tenemos dos cantidades, x1 y x2, ¿sí? Ahora, esta ecuación diferencial que escribí como la ecuación de, de segundo orden lineal, la podemos expresar en términos de la variable x1 y x2. ¿Cómo? Pues como sigue. Entonces, a es una función, la dejo igual. xb', ¿quién es? xb' es la derivada de x', pero la derivada de x' es la derivada de x2. Entonces, puedo aquí sustituir x2', ¿sí? Más b función de t por x'. Pero ¿quién es x'? Pues es x2. Más c función de t por x. ¿Pero quién es x? Pues eso es x1. Y de momento voy a tomar el caso homogéneo. ¿Qué significa el caso homogéneo? Vamos a considerarlo cuando R pues es justamente cero, ¿sí? Tu kernel, tu núcleo está centrado en el cero bajo las variables de la ecuación diferencial que sería x', y x', ¿sí? Eso significaría tener o tomar el caso homogéneo, ¿sí? Entonces, esto simplemente nos da la igualdad a cero y ya tenemos nuestra ecuación diferencial expresada en términos de estas dos variables, x1 y x2. Si en algún momento del desarrollo algo te genera confusión o dudas, recuerda que lo puedes comentar o escribir en el chat. Veo que hay algún comentario, déjame ver de qué va. Se detuvo la grabación, gracias por comentarme, déjamelo. No, sigue activa. Bueno, me aparece que está en proceso la grabación. ¿Sí? Pero de todas maneras, gracias por recordar. Ok, entonces, eh, pues seguimos. De aquí, de esta ecuación que acabo de subrayar, podemos despejar quién es x2', ¿sí? x2', ¿quién es? x2' es igual a, despejamos tal cual, ¿no? Entonces te daría menos c función de t entre a función de t por x1 menos b función de t sobre a función de t por x2. Creo que es, bueno, no sé si se vea, pero sí vamos a pedir que nuestra función a de t no sea nula en alguna parte función de t, pues simplemente para que no tengamos inconvenientes de dividir uno entre cero, ¿sí? Ok, muy bien. Bueno, ya que tenemos esta información, ahora sí ya podemos reexpresar todo con una sola matriz. ¿Por qué? Porque recuerda, x2', pues nos da esto. Pero x1', ¿quién fue? Pues x1' es justamente x2, ¿no? Recuerda que x es x1, entonces x' es x2, ¿sí? Y aquí está nuestro sistema. Lo puedo escribir en forma matricial como x1'
o punto que yo le pongo, x2' igual a menos c función de t sobre a función de t, 0, 1, menos b función de t sobre a función de t por x1, x2. Y esa expresión es nuestro sistema de ecuaciones diferenciales que resuelve el mismo problema, ¿sí? Esto es equivalente a resolver la ecuación diferencial de segundo orden, ¿sí? ¿Cuál es el costo de hacer esto? Bueno, el costo es que en lugar de resolver una ecuación de segundo orden, ahora resuelves dos ecuaciones, pero de primer orden, ¿sí? Ahora, esta matriz A es una matriz que es función de T, es de la que te platiqué al inicio de la sesión. Nuestros elementos de la matriz son funciones que dependen de T, ¿sí? Esto en principio sí es más complicado porque tendríamos que quizás como elevar la exponencial de esta matriz e integrarla, ¿sí? Eso no lo vamos a hacer en este curso porque sale de nuestro temario, ya es un poco más avanzado. Entonces nos vamos a quedar en un caso muy concreto. ¿Cuál es el caso concreto? Pues vamos a pensar que A, B y C no sean funciones de t y simplemente sean constantes. Si hacemos esto, nuestra ecuación de la que venimos sería a por x b' más b por x' más c por x igual a 0. Y entonces es un caso muy particular de la ecuación general de segundo orden lineal que yo había escrito, ¿sí? Esta ecuación diferencial con los coeficientes constantes tiene un nombre que es muy simple y se llama la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden lineal. Todo lo que ya sabíamos, segundo orden lineal de coeficientes constantes. Aquí la parte innovadora nueva es el apellido, ¿no? De coeficientes constantes, que es muy intuitivo sobre a qué es lo que se refiere, ¿no? Se refiere a que estas funciones A, B y C ya no son funciones, son constantes. Entonces, esta cosa que acabo de decir es lo que vamos a estar ahorita tratando. Es la ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes. De ser el caso en el que A, B y C sean constantes, entonces nuestro sistema, del cual se tendría esta igualdad con un sistema, sería algo así como 0, 1, menos C entre A, menos B entre A, por x1, x2. Y eso sería todo. Esta matriz que estoy escribiendo abajo ahora sí es una matriz que mantiene coeficientes constantes, es decir, tiene sus elementos fijos. Y esto ya lo sabes resolver porque es una de las muchas que tú sabes ya resolver. Tú resolviste una más complicada. Tú resolviste una matriz A donde los elementos eran alfa, beta, gamma, delta. ¿Sí? Elementos reales simplemente. Esta matriz que estamos obteniendo de la ecuación de segundo orden es más sencilla porque fíjate, tienes aquí un 0, aquí hay un 1 y eso siempre se va a dar, ¿sí? Esta siempre va a ser la ecuación asociada a una ecuación de segundo orden lineal de coeficientes constantes, siempre, ¿sí? Eso salió del desarrollo. Es más sencilla de las ecuaciones, de los tipos de sistemas que tú resolviste en las clases pasadas, ¿sí? Además, en las clases pasadas tenías cuatro parámetros, tenías alfa, beta, gamma y delta, ¿sí? O los llamábamos A, B, C y D. Nada más que aquí yo quiero reetiquetar los nombres para que no confundamos A, B, C y D con esta A, B y C, pero de la ecuación. O sea, estos parámetros son otros nombres, ¿sí? Entonces, en esta ecuación solamente vas a tener tres parámetros, A, B y C. Repito, en la anterior tú tenías cuatro, ahora tienes tres. Y además tienes tres que pues están ordenados
Ay, perdón, aquí se me desconectó. Ok, ya está, perdón, se me había desconectado mi tablet. Entonces, te mencionaba que tienes estos, solamente estos tres parámetros y la estructura de la matriz es sencilla, tiene ceros y unos aquí, en el primer renglón. Eso nos va a ayudar a hacer, al momento de hacer cálculos, ¿sí? Ya que tienes esta matriz, ¿cómo la resuelves? Ya tienes la forma genérica para resolver el sistema con esta forma o esta estructura. Este es un caso particular. Bueno, entonces lo que tienes que hacer es primero obtener el discriminante. ¿Qué tipo de soluciones vas a tener con esta matriz? Recuerda que el discriminante era ay, maldición, era la traza de la matriz A cuadrada menos 4 veces el determinante de la matriz A. ¿Y esto qué nos da? Bueno, la traza es menos B sobre A cuadrado sobre, perdón, menos 4. El determinante es 0 por esto es 0, menos por menos da más, pues C entre A, ¿sí? Esta cantidad que nos da, pues nos queda como B cuadrada sobre A cuadrada menos 4A, perdón, menos 4 C entre A, ¿sí? Esta cantidad puede ser positiva o negativa. No sé si te das cuenta, pero obviamente si B cuadrada entre A cuadrada menos 4C entre A es mayor que 0, pues te va a dar el caso 1. Si tienes que esta cantidad da negativo, tienes el caso 2. Si tienes que esta cantidad da 0, restados, pues tienes el caso 3. Entonces, este objeto que tenemos aquí nos puede reproducir los tres mismos casos que tú habías obtenido del caso genérico, ¿sí? De este caso. Este también los reproduce. ¿Cómo? Pues en función de quién sea A, B y C, ¿sí? Muy bien. Entonces, esto implica que tienes los tres casos dependiendo de quién sea A, B y C. Ahora, ¿quiénes son los eigenvalores? Bueno, los eigenvalores sabes que son la traza de la matriz A sobre 2 más menos la raíz cuadrada de este discriminante entre 2, ¿sí? ¿Y esto qué te da? Pues esto te da la traza de la matriz es menos B entre A, esto entre 2 más menos la raíz cuadrada de B cuadrada sobre A cuadrada menos 4C sobre A sobre 2. Voy a hacer un poco de desarrollo y creo que te va a impactar qué es lo que va a resultar y te va a hacer recordar algunas cosas desde la secundaria. Esto nos queda como menos B sobre 2A más menos, voy a reetiquetar o reescribir un poquito esta información, la puedo escribir como B cuadrada sobre A cuadrada menos 4AC sobre A cuadrada. Sí, aquí multipliqué por un 1, que lo expresé como A entre A, me da esto, sobre 2. Y aquí tengo en factor común 1 entre A cuadrada, ¿sí? En estos dos términos. Este factor común lo puedo sacar de la raíz como 1 entre A. Es decir, esto me queda como menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrada menos 4AC sobre 2A. Aquí está el 2A y la raíz cuadrada de 1 entre A cuadrada es 1 entre A, entonces lo factoricé. Y esta cosa, sí, es la fórmula de la ecuación chicharronera. Recuérdala, era menos B más menos B cuadrada. Es esto. ¿Qué significa? Significa que los eigenvalores justamente te resuelven la ecuación cuadrática para lambda. Es decir, tu polinomio característico a fuerzas tiene que ser esta. A por lambda cuadrada más B lambda más C igual a 0. Entonces, si tú tenías esta ecuación diferencial, perdón, esta ecuación algebraica en la secundaria, sabías de memoria o te hicieron formularte de memoria que las soluciones eran justamente la raíz de la ecuación chicharronera, ¿no? Entonces esto tiene sentido. Dice, si tú tienes esta ecuación, pues sus raíces son esto. ¿Y cómo era la forma general de tu ecuación de segundo orden de la que provino todo este desarrollo? Bueno, la ecuación de la que tú venías era A x b' más B por x' más C por x igual a 0.
Date cuenta que tiene una semejanza la ecuación característica, esta es la ecuación característica de los eigenvalores, y esta fue nuestra ecuación diferencial de partida, ¿no? Estas dos cantidades se asemejan. Entonces, hay algo que ganamos ahorita de aprendizaje. Si tú tienes una ecuación siempre que sea de segundo orden y coeficientes constantes con esta estructura, siempre su ecuación característica o la ecuación del polinomio característico siempre va a ser esta, ¿sí? Entonces ya no necesitas estar sacando los eigenvalores ni nada, ya sabes cómo es directamente la ecuación característica, se vincula directamente con la forma de la ecuación diferencial. Y ahora, si tú tienes que esta es la forma de la ecuación característica, los eigenvalores los puedes determinar. ¿Cómo los determinas? Pues con la ecuación con la ecuación esta de la chicharronera. Vas a determinarlos mediante menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a, ¿sí? Entonces, la información que mantiene qué tipo de soluciones te va a dar, si el caso uno, caso 2 o caso 3 está dentro de este discriminante, que creo que también lo llamaban así en la secundaria, ¿no? Si esa cantidad te daba negativos, pues en la secundaria quizás no te decían que te daban los complejos, pero sabías que ese tipo de caso no lo podías resolver en la secundaria. Si esa cantidad es positiva, bueno, tienes raíces positivas. Si tienes queso de acero, pues tienes degeneración. Eso significa que tus raíces vienen degeneradas, ¿sí? No sé si hay preguntas o dudas hasta ahorita. Esto es algo clave para nuestro desarrollo. Si tienen preguntas o dudas, con confianza las pueden hacer. Por cierto, para esta parte del curso ya no es necesario que te guíes forzosamente en el libro de Hirsch-Smail, ya sea de álgebra lineal y ecuaciones diferenciales o en el de sistemas dinámicos no lineales. Esta parte de ecuaciones de segundo orden ya es genérica, ya es algo que puedes estudiar técnicamente en cualquier libro, en el Boyce de Prima, en el Brown, en el Steele, en el que tú gustes. No es algo muy especial o muy fuerte que digamos. De hecho, ya vimos que este ataque, por lo menos para esta ecuación diferencial. Bien, ya regresamos. No sé qué falló otra vez. Se está yendo, creo que no sé si la luz o el internet, pero ya estamos de vuelta. Entonces te platicaba, que el vínculo es directo, ¿no? Si tú tienes una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes como la que estoy aquí, subrayando en color rojo, vamos a ponerla aquí. La ecuación característica directamente está dada por esta expresión. Y sus eigenvalores son los que tú conoces de la ecuación chicharronera, ¿sí? Entonces, con ese tipo de información, tú ya sabes, por ejemplo, qué tipo de estabilidad va a tener dados los eigenvalores. Tú ya puedes decir, ah, bueno, sea lo que sea esta solución o esta ecuación diferencial, va a tener, no sé, un atractor o es un punto centro, ¿sí? ¿Cómo son las soluciones? Bueno, esas ya las vamos a determinar ahorita, en unos momentos más, pero antes de eso, no sé si tienen preguntas o dudas. No sé si hay alguna pregunta, duda, comentario, todo me siguen, los leo o los escucho. Bueno, creo que no hay comentarios ahorita. Entonces vamos a resolver, pues igual por casos, esta ecuación diferencial. Recordemos que la matriz de la que partimos es algo así como 0, 1, menos c entre a, menos b entre a, y esa es nuestra información, ¿sí? Los eigenvalores de dicha matriz van a respetarse tal cual dependiendo de los casos. El caso 1, pues nos va a reproducir el que tengamos eigenvalores reales, lambda 1, lambda 2. Si fuera este el caso,
¿qué vamos a tener para la matriz A? Pues para la matriz A vamos a tener que, por ejemplo, para el vector propio U, tendríamos algo así como menos lambda 1, menos C sobre A, menos B entre A, menos lambda 1, por el vector justamente U, tiene que darte 0, ¿no? U1, U2. Esa es la ecuación que tiene que satisfacer el vector propio. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es obtener cuál es la solución para la variable x, ¿sí? Entonces, repito, voy a considerar el caso 1. Caso 1 implica que estas cosas son reales. Voy a calcular quién es el eigenvector para el eigenvalor lambda 1. Y entonces vamos a resolver. Nos queda que menos lambda 1 por U1 más U2 tiene que ser 0. Por lo tanto, yo puedo, sin ninguna pérdida de generalidad, decir que U1 sea 1 y U2 sea lambda 1, ¿sí? Entonces, pues ya aquí tengo el vector U. Lo mismo lo puedo hacer para el vector propio lambda 2, perdón, para el valor propio lambda 2. Y de este desarrollo que tendríamos, bueno, para V tendríamos menos lambda 2, 1, menos C entre A, menos B entre A, menos lambda 2 por V1, V2, igual a 0, 0. Y la ecuación característica, digo, la ecuación para V nos quedaría como lambda, menos lambda 2 por V1 más V2 es igual a 0. Por lo tanto, igual puedo decir que V1 valga 1 y V2 valga, tendría que valer lambda 2, ¿sí? Por lo tanto, de estos dos vectores, la matriz P sería igual a 1, lambda 1, 1, lambda 2, y la solución era algo así como y igual a e a la lambda 1t, 0, 0, e a la lambda 2t. Esto lo sabemos porque era el caso 1, ¿no? C1, C2. Y entonces x, vector que acaba siendo x y x', sería igual a 1, lambda 1, 1, lambda 2 por e a la lambda 1t, 0, 0, e a la lambda 2t por el vector constante C1, C2. Entonces, de este desarrollo, aquí divido un poquito. De aquí, ¿qué tenemos? De aquí tenemos que x es igual a, hay que multiplicar esto, te queda 1 por e a la lambda 1t, pues te queda e a la lambda 1t. Después acá te queda lambda 1 por e a la lambda 1t. Después te queda acá e a la lambda 2t, lambda 2 por e a la lambda 2t, por un vector constante C1, C2. Y esto implica que x1 acaba siendo C1 por e a la lambda 1t más C2 por e a la lambda 2t, que es x1, recuerda que es x, y x2, que es x', sería lambda 1 C1 por e a la lambda 1t más C2 por lambda 2 por e a la lambda 2t. Y ya está resuelto nuestro sistema de ecuaciones diferenciales pensando que tengamos el caso 1, que tengas eigenvalores reales. Date cuenta de algo importante que no necesariamente tenía que ocurrir en el caso general. Bueno, si esta es nuestra solución, por construcción, el renglón 2 o la ecuación 2 era la derivada de la ecuación de arriba. Y esto sí se dio. Esto es cierto. Si tú tenías esta solución, la solución 2 tenía que a fuerza ser la derivada de la ecuación de arriba, porque así lo construimos. Y esto es verdad. Se dio así. Si tú derivas la ecuación de arriba, la de x1,
justamente te queda la ecuación de abajo. Y no derivamos, o sea, esto salió directo de la solución, ¿sí? Quiero que ustedes prueben o verifiquen que esto se cumple para los casos 2 y 3. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes, por ejemplo, el caso 2, bueno, que lo voy a cambiar de color, lo voy a poner en color blanco. Si tú tienes el caso 2, los eigenvalores eran de la forma alfa más y beta, ¿cierto? Bueno, quiero que tú cheques que para el caso 2, X va a ser algo así como C1 por E a la alfa T por coseno de beta T más C2 por E a la alfa T por seno de beta T. Quiero que verifiquen esto. Y también quiero que verifiquen el caso 3, que si tu eigenvalor era degenerado, es decir, lambda era justamente el eigenvalor con multiplicidad 2, entonces la solución es esta. Pues X sería C1 por E a la lambda T más C2 por T E a la lambda T. ¿Cómo tendrían que partir o qué hacer? Pues tendrían que partir de una manera similar a la que yo hice. Tienes que decir que la solución de la ecuación en la base canónica, pues la conoces, partes de ella, aquí, o sea, partes de esta solución que en principio tú conoces para cada caso, y lo único que vas a tener que hacer es calcular quiénes son los vectores propios para obtener la matriz P, la que cambia de bases, ¿no? Entonces, haces el desarrollo de esa obtención para la matriz P, multiplicas por la solución que en principio tú ya conoces para cada caso, y al momento de hacer ese desarrollo vas a llegar o concluir lo que te estoy pidiendo. Si lo haces correctamente, pues debes de llegar a esto, ¿sí? No sé si se entiende lo que me gustaría que hagan de tarea moral. Quiero que ustedes verifiquen que para cada uno de estos casos de esta ecuación diferencial particular, que es la de coeficientes constantes, estas soluciones siempre se cumplen, ¿sí? Bueno, no sé si hay preguntas o dudas. Creo que mi computadora está colapsando. A ver, vamos a ver. Ok, bueno, no sé si tienen preguntas o dudas. Si no hay, Yo los escucho. tengo una Sí. pregunta. En la matriz que tenemos de lambda uno menos c entre a menos b entre a menos lambda, para sacar los vectores propios, entonces asumimos que un renglón es múltiplo del otro. Bueno, eso se debería de dar, pero como que no me queda, como que no veo que sean múltiplo del otro, o cómo lo podría ver. Bueno, lo podrías ver si calculas directamente quién era lambda 2. O sea, si obtienes directamente lambda 2, por ejemplo, lambda 2, para este caso sería algo así como menos b sobre 2a más menos, bueno, más menos, bueno, si estoy tomando lambda 2, regularmente tomo la del valor negativo, raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Y entonces, tú dices, ¿cómo verificar que esta cosa es un múltiplo, el renglón uno es un múltiplo del de abajo? Sí, o sea, sí entiendo tu pregunta. Es un poco latoso porque como que se tendría que hacer la evaluación por sustitución, o sea, literalmente, eh, ¿cómo decirlo? Hacer este desarrollo. Déjame ver si podemos hacer algo con tu pregunta. O sea, quieres verificar que el renglón 2 sea un múltiplo del renglón uno o viceversa, ¿no? Y lo único que podríamos hacer es directamente construir quién es lambda 2 o lambda uno. Lambda uno sería lo mismo nada más que con la parte positiva, ¿sí? Entonces, déjame checo cómo poder hacer eso.
aquí tendríamos que el renglón 1 sería esto, coma 1, con quizás este con un signo negativo, entonces te daría positivo, positivo. Y, creo que ya vi cómo podríamos hacerlo. Sí es una talacha, pero tendríamos que hacerlo. Fíjate. Voy a escribir aquí abajo tu pregunta. Es una muy interesante pregunta. Nuestro renglón 1, permítanme etiquetarlo como es menos lambda 2, eso sería b sobre 2a más raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a, coma 1, ¿no? Esto sería nuestro renglón 1. Y nuestro renglón 2 es menos c entre a, coma, menos b entre a menos b sobre 2a menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Entonces, creo que sí es mucha talachita, pero en principio si la hacemos bien, deberíamos llegar al resultado de abajo, ¿sí? Para llegar al resultado de abajo, o del renglón 2, déjame reescribo el renglón 2, lo podemos simplificar como menos c entre a, coma, este con este, fíjate, menos b entre a, menos b entre a, hace que se anule este b entre a, ¿no? Y después menos por menos te queda aquí más raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, aquí me faltó una c, perdón, sobre 2a. Eso sería el renglón 2. Ok, ahora fíjate, si multiplicamos en principio, lo voy a escribir acá, perdón, aquí todo el desarrollo que me quedó horrible, pero bueno. Si multiplicamos raíz de b cuadrada menos 4ac sobre 2a por el renglón 1, en principio esto tiene que ser igual al renglón 2. Eso es en principio, ¿sí? O sea, eso tendría que, creo que satisfacerse. La pregunta está en si se da o no la igualdad. ¿Por qué? Porque quiero abusar del hecho de que tengo aquí un 1. Entonces, para aparecer este término en la segunda columna del renglón 2, pues tendría que multiplicar por este término. Por eso estoy multiplicando el renglón 1 por este término, ¿sí? Ahora la cuestión está en la columna 1. Me gustaría ver que si multiplico este término por este término, ups, por este, en principio esto tendría que ser menos entre A. Eso no es claro, pero pues lo podemos desarrollar. Vamos a hacer un poco ese desarrollo para este, verificarlo, ¿no? Déjame, voy a hacer un poco más a la derecha esto. Si me equivoco en alguna parte del desarrollo de la algebrita, díganme, oye, te faltó tal cosa, ¿va? Entonces vamos a multiplicar b sobre 2a más b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Todo esto por la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Ok, entonces esto nos queda como, pues hay que hacer el desarrollo. Déjame ver si puedo simplificar algo desde el principio. Bueno, algo que puedo hacer ya es factorizar este 1 entre 2a como común y lo puedo poner como 1 sobre 4a cuadrada por b por la raíz de b cuadrada menos 4ac más la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac. Y esto lo puedes expresar como 1 sobre 4a cuadrada por la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac por b más 1. Déjenme ver si vamos bien. Creo que en principio sí vamos bien. Déjame checo que todo esté bien. Ok.
creo que vamos bien. Ahora de aquí, ¿qué hacemos? Déjame checo, déjame pienso. Mm, no estoy bien, no estoy bien. Aquí estoy mal, ¿no? No me comentan. Aquí me equivoqué en el desarrollo. Aquí. Aquí sí vamos bien, más este por este, pero este por este no es lo que había escrito, es ese por este te da b cuadrada menos 4ac, ¿no? Ahora sí. Ok, bueno, eso va, ahora sí va bien, pero eso de todas maneras no me ayuda o no me gusta por esta raíz. Déjenme pienso qué hacer. Mm, tuc. Chin, menos b entre a. Ok, en principio sí vamos en el desarrollo, creo que bien, nada más que no veo, no vislumbro ahorita cómo simplificar ese término. A ver, ¿qué podemos hacer? Sabemos que esta cantidad es positiva. Esto lo sabemos porque es el caso uno, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Es que el que me mete ruido es este. A ver, déjenme ver si todo el desarrollo lo hice bien. Tal vez me equivoqué algo en el desarrollo. A ver. Menos C entre A. Ah, perdón, se me desconectó otra vez la computadora, pero aquí estamos. Entonces, sí, sí, es un poco de talacha. Ahorita no la veo. Déjenme preparo un desarrollo en algunas notas y se los comparto, pero debe salir de ahí. Y bueno, por la hora que es, creo que me salpó ahorita la campana, entonces yo creo que eso ya lo checamos la siguiente clase, pero sí déjenme lo verifico. Es una muy buena pregunta la que hace el compañero, es decir, el que el renglón uno sea un múltiplo directamente del renglón 2 aquí no se ve muy evidente por la talachita, pero lo voy a hacer con calma y en dado caso se los comparto con unas notas, ¿va? Pero sí, en principio sí tendrían que ser. Bueno. Repito, hago unas notas y se los comparto, ¿va? No sé si hay alguna pregunta adicional a la que su compañero mencionó. Si no, pues dejamos aquí la clase y nos veríamos la siguiente semana para que con Jesús ya también comiencen a introducirse un poco con Python, ¿va? Que sería el propósito del cierre del curso también, con Python y matemática. Eh, ¿Sí? Sí, Sí, está está bien. bien. Muchas gracias. Gracias, profesor. Va que va. Bueno, pues nos estamos viendo. Cuídense. Bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego, igual.